Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga donde quiera que estén ustedes viéndonos en este día. Y nosotros somos Ana y Ricardo. Y venimos y le traemos la palabra del Señor en este día, pidiéndole al Espíritu Santo que siembre la semilla donde usted la necesite y de la mejor manera pueda Él darle revelación de quién es Él en su vida y traer arrepentimiento también si usted no está a cuentas con el Señor. Amén. El tema de hoy es los roles de José, pero vamos a abrir en oración con mi esposa. Así que yo le invito que en cualquier parte del mundo donde usted nos esté viendo, donde usted nos esté escuchando, por favor, esté con nosotros en sintonía, en coinonía, en unidad, en el mismo pensamiento de nosotros, de que Dios hoy se va a glorificar en este tema y que nosotros vamos a ser solo instrumentos para que esta palabra pueda caer en tierra fértil. En el nombre de Jesús, Padre, aquí estamos, solicitamos tu favor de inicio a fin. Padre, creemos en el nombre de Jesús que las personas que vengan hoy van a ser las correctas, solo las que tengan hambre y sed de ti. Quédese con nosotros de inicio a fin. Amén. Amén. Entonces, primeramente vamos a leer una palabra que viene del libro de Isaías 40:31. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Solamente el Señor nos renueva, solamente Él nos levanta como las águilas, solamente Él nos da la fortaleza para poder correr y no cansarnos. Amén. Caminaremos y no nos fatigaremos. Esto todo es una metáfora de cómo tenemos que ser perseverantes, especialmente en lo espiritual, para poder reconocer que hay situaciones difíciles en nuestra vida que nos van a servir para madurar espiritualmente. Vamos a poder también, a través del Señor, poder identificar los planes que Él tiene para cada uno de nosotros en medio de las dificultades. Porque ¿quién de ustedes no ha pasado una dificultad? Mi esposa y yo les podemos decir que hemos pasado tribulaciones tremendas, y la más dura ha sido cuando el Señor llamó a mi madre a su presencia. Pero aquí estamos perseverando, postreramente fortalecidos en el Señor, estudiando la palabra, y estamos aquí. Amén. Conociendo y reconociendo las etapas que tenemos que atravesar. Amén. Para alcanzar la victoria y la bendición en Cristo Jesús. Amén. Así que muchas veces es difícil poder reconocer las injusticias que recibimos. Y entonces, pero ¿sabe usted que el Señor las utiliza para que podamos recibir todo el crecimiento espiritual que necesitamos a través de estas tribulaciones? Al final Dios todo lo hizo para capacitarnos para llegar a más. Cuando José al final del trayecto, cuando fue presentado ante sus hermanos, les dijo: todo lo que ustedes planeaban para mal, el Señor lo utilizó para bien. Así que aunque usted esté pasando tribulaciones, no se preocupe. Agárrese del Señor. También resista al enemigo, porque dice la palabra que Él huirá de usted. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obedecer al Señor y someternos. Incluso en medio de la adversidad es difícil someterse, porque nuestra naturaleza dice: yo puedo resolver. No podemos hacer nada en este mundo. Definitivamente la obediencia tiene que ver con realizar las acciones, y la sumisión tiene que ver con la actitud que tomamos cuando estamos en obediencia. Yo me someto: Señor, tómame, te entrego todo, mi vida, mi voluntad, porque para ti es. Y es mejor tu voluntad que la mía, porque como les digo todos los días, mi voluntad natural siempre me ha llevado al despeñadero. Entonces, hoy vamos a leer un poquito acerca de lo que fue
la vida de José, su trayecto y los roles que él tuvo que tener. Entonces dice la palabra en Génesis 37, versículos 3 y 4. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Oiga bien, primero, Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Hay una preferencia bien marcada, porque lo tuvo en su vejez y le hizo, su padre le bordó, es un manto, le bordó. El manto significa, es una unción que le dio, es una cobertura de diversos colores, y viendo a sus hermanos se les despertó el celo. Ellos eran mayores y eran los que pastoreaban. Mientras José pasaba soñando, ellos se molestaban porque era el preferido, era el más amado que todos sus hermanos, y le aborrecían. Aborrecer significa que tenían ganas de matarlo. Así dice el Señor Jesús, que dice la palabra, no matarás. Mas yo digo, si aborreces, ya mataste en el espíritu. Entonces ellos estaban cometiendo pecado y no podían hablar pacíficamente. Entonces lo primero que vamos a identificar en el rol de José es que tenía una túnica de colores, que representa la etapa de la grandeza cuando hay falta de madurez. Creo que todos hemos pasado por etapas en donde hemos recibido demasiado, no lo sabemos administrar y lo perdemos. Creo que usted ha tenido esa experiencia. Sí, cuando lo tenemos todo, muchas veces no valoramos. Por eso Dios permite los desiertos, para que valoremos lo poco. Así es. Y llevarnos a lo mucho. A veces uno, en mi edad temprana, creo que entre los 18 y 20 años, yo comencé a trabajar y llegué a tener ciertas cosas que no había tenido en mi infancia, y empecé a dilapidar mis recursos en ellas, y eso me trajo problemas, porque en vez de priorizar en otras cosas, me puse a malgastar lo que había ganado. Entonces, eso es lo que dice cuando tenemos una etapa de grandeza y hay falta de madurez. Miren que Dios tenía grandes planes para José, pero en ese momento lo único que éste tenía era la posición de privilegio, porque era el hijo favorito de su papá. No tenía la madurez para manejar esa grandeza de ser un príncipe. Entonces Dios no lo podía utilizar así, porque su corazón no estaba en el lugar correcto. Dios tenía que hacer unos ajustes en la vida de José, y muchas veces, tomando la palabra como referencia, tenemos que pasar nosotros tribulaciones. Tenemos que pasar la disciplina del Señor en los desiertos para poder madurar, y no solo valorar, sino también para aprender a obedecer y a someter nuestra voluntad a Él, porque Él tiene planes grandes para nosotros, pero tenemos que ser moldeados y pasados por el fuego, igual que el oro, para poder cumplir los propósitos de Él en el tiempo que Él considere que somos maduros para poder hacer lo que Él nos indica. Después, cuando José fue removido por sus hermanos, la envidia y los celos, ellos lo querían asesinar, pero en vez de matarlo, lo tiraron a un pozo, y después le quitaron la túnica y la bañaron con sangre de cabro y se la llevaron a su padre, pero al mismo tiempo vendieron a su hermano. Entonces el rol de José ahora es ser esclavo. ¿Qué pasa? Él prácticamente fue despojado de todos sus privilegios cuando fue esclavo, pero también tuvo gracia delante de Potifar. Vamos a leer lo que dice en Génesis 37:31. Amén. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y en Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Oiga bien, sus propios hermanos lo despojaron del regalo
de la cobertura que su padre le había regalado a José. Y ahora era un esclavo. Esta es la etapa cuando el enemigo trata de hacernos creer que no somos hijos de Dios. Miren, las mayores batallas están aquí en la cabeza. El enemigo lo va a atacar ahí con dardos y dardos y dardos, quitándole a usted la ciudadanía de reino en su mente. Pero usted tiene que tener con firmeza: si yo entregué mi vida al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, yo entrego mi voluntad al Señor Jesucristo, yo soy salvo, yo soy ciudadano del reino, yo estoy sometido a la autoridad de mi Rey, a la autoridad de mi Salvador, y tengo derecho a ser llamado hijo legítimo. Entonces el enemigo muchas veces lo va, aunque usted esté pasando tribulación, usted no deja de ser príncipe o princesa del Señor. Entonces, porque el enemigo quiere realmente machacarlo, él quiere robarle la paz, quiere destruirle su identidad en Cristo, y quiere últimamente matarlo y que usted se vaya de cabecita al infierno. No, y fue necesario para José pasar por ahí, de príncipe a esclavo. Sí. Porque eso lo llevó a conocer a Dios. Exactamente. Ahí es cuando en la tribulación nos compenetramos en la intimidad con el Señor, al estar orando, al estar ayunando, al entender que la tribulación no nos va a matar y que es pasajera, y que solamente el Señor tiene la salida para solucionar cualquier problema, aún la muerte, porque la muerte en Cristo es ganancia. Entonces, la tribulación nos acerca al Señor, nos consuela también y nos consolida en las convicciones, nos consuela en el dolor y nos consolida en las convicciones que tenemos en el Señor. Solamente el amor de Dios puede darnos la fortaleza para poder sobrellevar esos momentos de esclavitud que tenemos. Entonces, si nos identificamos con esto, es porque hay situaciones muy difíciles que podemos relacionar con la palabra en lo que le pasó a José. Así que busquemos más del Señor, y más cuando estamos en tribulación. Y le voy a decir una situación que le puede dar temor. Tenga cuidado cuando usted esté cómodo. Tenga cuidado, porque ahí es cuando el enemigo a usted lo tiene apartado y ya sabe que usted no es una amenaza. Pero cuando usted toma su llamado en las cosas del Señor, créame que va a venir el enemigo molesto y lo va a hostigar. Y esa es la señal de que usted va por el buen camino, que el Señor lo está sosteniendo y que usted está resistiendo los ataques del enemigo. Entonces, recapitulando, el papá le dio una túnica de colores que le dio cobertura. También le dio vestidura, o le dio el rol de esclavo. Y también ahora vamos a pasar cuando la esposa de Potifar lo difamó a José, y que él resistió en el Señor por la intimidad y el respeto y el temor que él tenía, porque él no podía entrometerse en una relación de casados. Entonces ahora va a pasar a la etapa de prisionero. Porque, ¿qué dice la palabra? Vamos a ver. Primero, que él fue tentado por la esposa de Potifar. También él, como tenía intimidad con el Señor, él resistió y huyó. Cuando usted vea la tentación que viene a su vida, y solamente usted conoce sus iniquidades, usted conoce donde usted es débil, pero cuando usted reconoce eso y tiene el temor de Jehová, usted va a huir. Usted corra de la tentación, huya, porque de lo contrario usted va a caer otra vez. Y entonces dice la palabra que la persona hay una metáfora, que la cerda vuelve al mismo vómito. Aunque usted la bañe, ella va a regresar a su mismo lodazal. Y eso es lo que no queremos. Entonces, muchas veces cuando nosotros vivimos injusticias, en este caso José fue metido injustamente y acusado de ser un violador. Lo metieron injustamente en la cárcel, y entonces él estaba teniendo aflicción en la cárcel. ¿Cuántos años tuvo que pasar él en la cárcel pensando que, a saber, de repente que Dios se olvidó de él? Pero él perseveró. Y es muy difícil
que nosotros hagamos, o es imposible muchas veces en nuestras propias fuerzas. Pero Él, siempre que tengamos la actitud correcta, o sea, sometidos a Él, aún en las peores tribulaciones, nos dará favor, nos va a dar gracia y nos va a hacer justicia cuando seamos juzgados, acusados o criticados. Porque José trabajó, él perseveró en el Señor. Ahí fue cuando ya estaba supuestamente perdido. Vamos a leer lo que dice la palabra en Génesis 39, 20 al 21. ¿Qué dice acerca de esto? Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mire, aun cuando usted esté en una tribulación, siempre Dios le va a dar gracia delante de alguien para que ese alguien sea benevolente con usted. Y Dios utiliza personas para que lo apoyen a usted en los momentos de aflicción. Y miren, este carcelero llegó a apreciarlo y obtuvo privilegios otra vez. Ya administraba una cárcel. Pero también su carácter tenía que seguir siendo moldeado. Porque a raíz de un incidente con su amo, perdió todo. Y todos sus privilegios. Y la cárcel estuvo ahí en él preso. Y entonces ahora era un prisionero. Pero bueno, ahora en la etapa siguiente de la vida de José, él fue un hombre libre. Ahora es el rol de hombre libre. Porque gracias al favor y la gracia del Señor le dio para interpretar sueños. Ese era el don de él. Y también la administración. Y también un buen servicio y una buena actitud con su corazón. No era vengativo. El Señor no nos manda a ser vengativos. Entonces le fue cambiado ese rol de esclavo. Y ahora él era un hombre libre. Aún en las peores situaciones, el Señor nos justifica y nos levanta. Vamos a leer esto que nos respalda la palabra en Génesis 41, versículos 14 al 16. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y es aquí cuando reconocemos en la madurez espiritual: no soy yo, no es mi esposa, es el Señor que nos ha mandado y que Él respalda su palabra. Y Él habla a través de nosotros, a través de su palabra, para que todos tengamos la humildad de reconocer quién es el Rey, de quién es el que todo nombre sobre todo nombre, y que le damos toda la gloria a Él. Entonces José ya había adquirido esa madurez espiritual. Entonces, a raíz de ser humilde, el Señor lo enalteció y ahora tiene un rol de gobernador. Este rol representa la etapa de victoria, el resultado de nuestra actitud correcta frente a las circunstancias. Jamás murmuró José, jamás dijo: me has abandonado, Señor. Porque recuerde, la murmura es rebeldía, y la rebeldía equivale a brujería. Entonces José jamás murmuró, José jamás atrasó los procesos que Dios tenía destinados para él, para que él pudiera ser llevado y ser enaltecido por la gracia y el favor que Dios le dio. Entonces, todo tiene que ver con la actitud. Y así Dios nos proporcionará los recursos para poder triunfar, porque ya tenemos la madurez. Dice la palabra también que en lo poco le somos fieles, en lo mucho Él nos va a poner. Así es. Entonces, en lo poco sea fiel usted, en lo mucho el Señor lo levantará. Entonces, cabe mencionar que José nunca renegó de lo que le pasaba. Jamás. Solamente buscaba a Dios para entender sus tiempos. De la misma manera, Cristo jamás renegó, aunque lo acusaron falsamente.
él cumplió el propósito de su padre, que era ser inmolado como las ovejas, solo que él era limpio, totalmente puro, y él pagó por usted y por mí. Y es por eso que hoy le rendimos tributo al Señor Jesucristo, y por eso estamos aquí. Amén. Nosotros no buscamos gloria en esto, porque la palabra ya es del Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos para que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de ustedes que no se han arrepentido de sus pecados. Amén. Entonces, vamos a leer en Génesis 41-42 lo que dice. Amén. Antes, gracias a todos los que nos siguen y los que le están dando tac a la pantalla para que el video sea expandido a todas las personas, ¿verdad?, que necesitan de Dios. Génesis 41-42. Sí. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, prácticamente lo está volviendo el segundo al mando de Egipto, y lo puso en la mano de José. Esa es otra vestidura, otra investidura, otra cobertura que le dio el poder total de Egipto, y lo vistió con ropa fina de lino. Pero que ahí eso fue cuando ya José fue gobernador. Cuando ya lo mandó a ser gobernador. Entonces también le puso un collar de oro, que eso es una muestra del estatus de poder. Y miren, no crean, José también era de carne y hueso. Él tenía dolor por todo lo que pasó, por todo lo sufrido, por el rechazo de sus propios hermanos, por la traición, por el despojo y por arrebatarle su tiempo con su padre y con su hermano Benjamín. Y había decidido olvidarse de su familia, haciéndose la idea que era más egipcio que hebreo. Ya tenía otra identidad. Sin embargo, el Señor siempre estuvo con él. Y olvidó por un ratito, me imagino yo, el propósito que Dios tenía para su vida. Y esto es lo que muchas veces hacemos nosotros. Nos dejamos cegar por el dolor. ¡Ay, que me hirieron! No se deje cegar por el dolor. No olvide el propósito para el que fuimos creados. Entonces José ya tenía poder y autoridad, pero estaba todavía molesto con sus hermanos. No crea. Dios necesitaba sanarlo para llevar a cabo su plan y salvar al pueblo de Israel. Así que cuando usted aprenda a soltar el dolor que tiene contra los que lo han dañado, ahí es cuando el Señor actúa y suelta la bendición a favor de su vida. Entonces, y no solo eso, también se cumple el propósito de Dios. Sí, es que el proceso es necesario para entender el propósito que Dios tiene para nosotros, porque al final del proceso entendemos por qué nos vino ese proceso, para adquirir la abundancia, para llegar a donde no nos imaginamos llegar. Y recordemos que la posición que José llegó a tener le trajo provisión, y esta debe ser utilizada para cumplir el plan de Dios. Pero para que en nuestra vida ocurra, tenemos que renunciar a nuestra propia justicia y someternos a la justicia del Señor. Si a usted lo humillan, ore por su enemigo. Si a usted lo persiguen, huya también, pero también ore por su enemigo. Que Dios lo bendiga. Y dice la palabra en Génesis 45, 7, 8. ¿Qué dice? Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aquí es cuando José con toda humildad le reconoció que lo que ellos querían para mal, Dios lo usó para bien. Y Dios me envió delante de vosotros. Dios los utilizó a sus hermanos para humillarlo, para preservaros posteridad, porque era un plan grande de Dios, de que José fuera en avanzada a Egipto y crecer desde las raíces y ser levantado para poder llegar a ser prácticamente el administrador de Egipto. Entonces, no olviden los roles que José tuvo, aplíquelos para su vida, en qué etapa se encuentra usted
y la actitud que usted debe tener en todas las situaciones difíciles, buscando al Señor en espíritu y en verdad, teniendo la convicción de que usted es un nacido de nuevo y que el Espíritu Santo está trabajando en usted, porque lo que Él comienza, lo perfecciona. Así que identifiquémonos mejor con el Señor. Mire, hay una cosa. Primero, Dios es amor. Y todo lo que se hace con amor, el Señor va a dar fruto, ¿verdad? Entonces, usted sométase en amor al Señor porque Él lo amó a usted primero. Por eso lo amamos nosotros a Él. Por eso nos reconocemos que somos linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, vamos a orar ahora. Amén. Yo le invito que todo el que esté aquí, si no tiene a Cristo en su corazón, pueda repetir conmigo esta oración para que sea Dios glorificándose en su vida de hoy en adelante. Porque cuando usted tiene a Dios en su corazón, usted vive una vida en Él. Usted reconoce quién es Él en su vida, la oración de fe. Vamos a hacer la oración de fe. Vamos a aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque solo Él basta en nosotros. Hoy hemos aprendido mucho de José, así que no importa su proceso, vívalo en Dios y al final usted va a decir gloria a Dios que el proceso me fue necesario para llegar aquí. Levante su mano ahí donde está. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Padre, hoy yo quiero tenerte en mi corazón. Quiero hacer un pacto nuevo contigo, Jesús. Dejar al diablo, dejar la carne, dejar el mundo y comprometerme a vivir una vida segura en ti. Padre, de hoy en adelante quiero vivir contigo, vivir para ti, hacer lo que a ti te place que yo haga. En el nombre de Jesús, entra a mi corazón, Jesús, y no me borre de ese libro jamás. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y ahora que usted, si ha tenido una conversión genuina, un arrepentimiento, y usted le ha presentado sus pecados al Señor, reconociendo que ha vivido como un animal salvaje, entonces busque una iglesia donde le den sana doctrina. Y así usted puede darle seguimiento a este crecimiento espiritual. Ahí lo van a discipular y ahí también le van a presentar los diferentes dones que usted tiene en el Señor para poder servirlo y después ir ya capacitado a evangelizar a otras personas donde no ha llegado todavía la palabra. Aunque dudo que en estos tiempos, con tantas redes sociales, todo el mundo ha escuchado. Pero que el Espíritu Santo lo guíe a usted. Siga adelante, persevere, sométase a la obediencia, mande sus pensamientos y el razonamiento suyo a la cautividad de Cristo. Entonces, muy buenos días, muy buenas tardes. El Señor les bendiga. Amén. Bendición.